Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardecito porque estaba aquí acomodando cosas, acomodando lo que les voy a platicar en el curso de la transmisión de hoy. Medio agripado todavía, eso de que los nietos les den resfriados, pues los abuelos querendones terminamos pagándola mal, pero aquí estamos bien dispuestos a platicar con ustedes, a hacer de esta transmisión el esfuerzo porque sea la mejor de esa trayectoria que llevamos ya en casi un año aquí de compañía, de hacer comunidad, de hacer comunicación a través de Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Muchísimas gracias por favor de su compañía, por fortalecer, por darme sus comentarios, por orientarme y sobre todo por compartir la transmisión, que es lo que más les duele. Ah, cómo les duele que se comparta la transmisión y no se rían, de verdad, no se rían. A ver, serios, vamos a ponernos serios. Dice López Obrador que quiere pasar a la historia como el presidente de la salud. Pues no lo va a lograr. O va a ser como el antipresidente de la salud. Es un desastre, ¿eh? Si hay un área, y mire que hay muchas, ¿eh? La corrupción, la caída de la economía, la caída de la infraestructura, todo lo que está pasando en este gobierno es de pronóstico reservado. Cuando menos esperamos nos salen con una peor, ¿sí? Ah, no, pero él cree que está haciendo las cosas bien. Él cree que va por el camino adecuado. Se van a reír hoy, les voy a presentar una pieza buenísima que produjo el Chumel con respecto al aeropuerto. Es para morirse de la risa. Pero es más para morirse de la risa cuando dice López Obrador que quiere pasar a la historia como el presidente del empleo y lo dice. Fíjense qué abuso de los engañabobos, qué verdadero abuso. Lo dice cuando la vacunación va caminando. Hoy hay que decirlo también, fueron casi 100,000 vacunados en las cifras de ellos. Pero ¿saben cuántas vacunas se necesitan aplicar para llegar a la meta de vacunar a los 15 millones de aquí al 15 de abril? De 250,000 por lo menos diarios. O sea, por lo menos hoy faltaron 150,000. Aparte no hay las vacunas, ¿eh? O sea, llegaron las 800,000 que nos regalaron, bueno, le regalaron a México los del gobierno de India, llegaron el 500,000 de Pfizer y no hay más, ¿eh? No hay más que ese 1,300,000 de vacunas que existen en este momento, cuando somos 15 millones de adultos de más de 60 años. Entonces, bajo estas condiciones, pues en primer lugar, ¿dónde están las vacunas? Ah, no, pero él aprovecha para decir esto, para irse contra las farmacéuticas, cuando él ha sido quien ha golpeado a la industria farmacéutica, protegiendo a unos y golpeando a otros, de una manera totalmente impune. Acabó con el seguro popular y con ello le dio en la torre a más de 20 millones de mexicanos que tenían un servicio malo, bueno, regular, con corrupción. Pues peor es que haya corrupción y se quedaron sin servicio 20 millones. Tenemos ya 2 años quejándonos de que los niños con cáncer no tienen medicinas. Hoy estamos quejándonos de que faltan medicamentos prácticamente de todo el espectro. Pues ¿con qué, Andresito? ¿Con qué puedes pasar a la historia como el presidente de la salud? Por el amor de Dios, vas a pasar como el desastre de lo peor que le pudo pasar a México en los últimos años. Es un verdadero caos el que está pasando en el país. Y voy a decirles, las vacunas no es ningún mérito, ¿eh? Las vacunas es una obligación. Qué bueno que se consigan. Ojalá de veras lleguemos a tener los 200 millones. Me daría mucho gusto. Es lo menos que podrían hacer. Eso hasta se lo aplaudiría. Pero es su obligación, ¿eh? No, no, no. Ah, no. Desde hace más de un año que sabían, hace más de un año que sabían que esto se iba a complicar y que se iban a necesitar vacunas. Hace más de un año. No lo previeron. No hicieron las compras adecuadas. No, no, no se dejen engañar. Y ahora sí, pues ahora sí les creo a todos aquellos que hablan de, véanse en el reflejo de Venezuela, ¿eh? Se quedaron, van 8, yo tenía 4, pero hoy Mega Noticias me dio el dato, 8 apagones, 8 apagones en lo que va de este gobierno. En menos de 3 años, 8 apagones. El más reciente este fin de semana, el que afectó a 6 estados de la República: Sinaloa, Sonora, Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. 6 estados que se vieron afectados. Hoy,
Hoy están sin luz, en este momento que yo les estoy hablando, 12 estados de la República. 12 que se quedaron sin luz entre 6 de la tarde y 11 de la noche. Vamos a ver si se cumplen los horarios, ¿sí? Preocupa porque hay pérdidas, les voy a hablar de las pérdidas que significó esta caída de la energía eléctrica en el norte de la República Mexicana, lo que está pasando en Texas, pero ese es problema de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la forma de resolver sus problemas. Ya está el plan de emergencia declarado en el estado de Texas, con todo lo que esto significa, apoyos de toda índole, apoyos económicos, apoyos sociales, apoyos de emergencia, lo que se hace cuando un país tiene una organización bien desarrollada. Pero cuando lo que nos hace falta es infraestructura, cuando tenemos empresas como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, que aparte de que están endeudadísimas, que han sido la mar de corrupción, y aquí sí, no estoy culpando al gobierno de López Obrador, los gobiernos anteriores y este también. Por supuesto que los últimos 80 años han sido de Pemex un verdadero desastre, y la CFE, pues desde el 62 que se constituyó, pues vayan sacándole ustedes cuentas de lo que nos costó aquello que fue la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, que por cierto López Obrador sigue protegiendo a ese sindicato, al sindicato de Luz y Fuerza del Centro, como protege a la CENTE. O sea, todos esos sindicatos que son sindicatos de gente que se ha dedicado a vivir del cuento, que son verdaderos chupasangres, pues ahí, chupasangre, allí están dentro de este gobierno. Bueno, y pues miren, voy a entrar de lleno con comentarios que están a la orden del día. Me encantó lo que escribió el periodista don Guillermo Ochoa. Dice: los apagones me recuerdan el mundo que anhela AMLO, López Obrador. El abriego vuelve con su yunta al jacal donde Micaela, hincada, tira las gordas sobre el comal. Los niñitos panzones acarrean agua. Muere el sol sobre los magueyes y el indio Fernández grita: ¡acción! El presidente solloza. Va de nuevo, ¿no? Va de nuevo. Los apagones me recuerdan el mundo que anhela López Obrador. El abriego, pues sí también, ¿no? El abriego vuelve con su yunta al jacal donde Micaela, hincada, tira las gordas sobre el comal. Los niñitos panzones acarrean agua. Muere el sol sobre los magueyes y el indio Fernández grita: ¡acción! El presidente solloza. Si este fuera el México de los años 20, 30 del siglo pasado, bueno, hasta romántico se vería. Pero estamos en el siglo XXI y estamos en un mundo completamente diferente, un mundo tecnológico, un mundo de grandes avances y que está verdaderamente destrozado. Quiero que pongan atención a lo que hoy sucedió en la mañanera. Y ustedes díganme si para esto sirve el tiempo del presidente de la República, con una pandemia. Hoy superamos los 2 millones de contagiados. Hoy son más de 2 millones de contagiados en cifras de la Secretaría de Salud, en la de ellos. En las reales, multiplíquenlos por muchos más. Bueno, pero dejémoslo en los 2 millones. Sin medicamentos, sin energía eléctrica y un presidente que se anda haciendo, sí, con estupideces. Escuchen lo que pasó hoy en la mañanera y le pagan a esta gente con tus impuestos y con los míos, le pagan a estos esquiroles que se hacen pasar por, no los puedo llamar periodistas, por participantes de una conferencia a modo del presidente de la República. Escúchenlo, de veras, esto es para dar vergüenza, esto es para, bueno, mejor ustedes denme los calificativos porque para mí es vergonzoso. Yo no me prestaría a ningún precio y creo que la dignidad humana no puede prestarse para estas estupideces. Con Nacho Rodríguez, pues vaya, en este marco que usted nos está planteando de ser incansables ante la lucha por terminar con aquellos rezagos en los que nos dejaron los neoliberales, pues debo hacer notar, ahorita que lo estoy meditando, yo nunca lo he visto a usted bostezar, por lo menos aquí en las mañaneras, y eso es un ejemplo, yo creo que para todos, para que estemos siempre abusados en todo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo la ven? Se lo repito, va de nuevo para que
Yo me quedé igual que ustedes, ¿eh? Me quedé igual que ustedes cuando este idiota dice esto. Ahorita que lo estoy meditando, yo nunca lo he visto a usted bostezar, por lo menos aquí en las mañaneras. ¡Qué gran mérito! ¡Qué gran mérito de Superman! Nunca ha bostezado en una mañanera. Yo, créanme que muchas veces bostezo, bajo a la cara y bostezo porque me cuesta mucho trabajo. Pero yo soy un pecador estándar. Yo soy un pobre venadito que anda por la serranía y pues no, la verdad, no me puedo equiparar con semejante prócer de la humanidad. Que escuchen, de veras pagarle a un palero por esto. Yo nunca lo he visto a usted bostezar, por lo menos aquí en las mañaneras, y eso es un ejemplo, yo creo que para todos, para que estemos siempre abusados. Abusados, idiota, estúpido, barbaján, ignorante. Abusado es de abusar. Si quieres utilizar el término adecuado, animal, es aguzado, aguzado, de agudo. Eres un animal, eres una bestia, que para eso te tienen, para andar diciendo estas estupideces, que no sé por qué la estoy reproduciendo. Pues sí sé por qué la estoy reproduciendo, porque no se vale que estemos permitiéndonos este tipo de excesos, perder el tiempo de un presidente de la República en esto. ¿Saben lo que nos cuesta a los mexicanos que salgan estas tonterías en cadena nacional, que se estén utilizando recursos que se podrían aprovechar para otras cosas, por ejemplo, para comprar medicamentos y que pongan a estas personas? Bueno, pero además aquí tienen la nota de Foro TV. Yo de verdad que no la creí. Les voy a decir por qué la creí. AMLO admite que le gustaría pasar a la historia como el presidente de la salud. Les doy la nota de Televisa en la conferencia matutina. López Obrador admitió este martes que le gustaría pasar a la historia como el presidente de la salud y como el presidente que dignificó el sistema de salud para todos los mexicanos y mexicanas. Pues lo está haciendo muy mal, porque lo que está haciendo es arruinar lo poco que había. Sí, estaba mal, por supuesto que estaba mal, pero lo que está haciendo, ni los que estaban lo habían hecho tan mal. Corrupción en el Seguro Social, corrupción en el ISSSTE, falta de medicamentos. El Seguro Popular lo desaparecieron para una porquería que se llama INSABI, que no resuelve absolutamente nada. Una pandemia que está costando vidas. El problema principal es que esto está costando vidas. Es lo que no acabamos de entender. Está costando vidas. A ver, les voy a pedir un favor. Denme el nombre de una persona conocida de ustedes que haya muerto desgraciadamente por COVID. Y a cada uno les vamos a recordar que este señor, que ahora está como presidente de México, está pensando en ponerle patria a una vacuna que nunca se va a elaborar, que está pensando en pasar a la historia como el presidente de la salud. Les decía, ¿por qué lo pude creer? Bueno, lo pude creer porque mi respetado Héctor de Mauleón lo puso en su Twitter, ¿cómo ven? ¿Sí? Y no hizo lo que Gil Gámez de poner ¿cómo la ven? Porque es albur. No, ¿cómo ven? Es de risa loca, es de dar vergüenza, de dar coraje. ¿Qué pensarán los miles de familias que han perdido a sus seres queridos, que salgan con esa barrabasada López Obrador, que no ha sabido proteger las vidas de los seres humanos? Yo nada más les pongo un ejemplo así de sencillito, así de pequeño. No ha tenido lo suficientes, porque ya veo que es falta de valor, para poder pararse en una clínica, en un hospital, para ir a ver cómo están los enfermos de COVID. No lo ha habido. Es más, fue necesario que le armaran un escenario mentiroso en Morelos, un hospital falso, le armaron los de la Secretaría de la Defensa Nacional para que supiera cómo se hacía el tratamiento de COVID, en lugar de ir a un hospital real. Ese es el cercano a la gente, ese es el hospital, ese es el presidente del pueblo, ese es el presidente de los mexicanos que menos pueden. ¿Saben cuántos mexicanos están hoy sin poder comprar la canasta básica?
más de 40 millones. Ama tanto a los pobres que los está multiplicando, de una manera impune, de una manera impresionante. Y miren, este dato que da Mario Di Constanzo. El día de ayer, la Secretaría de Hacienda aprobó un pago adicional a los servidores de la Nación por 250 pesos diarios por concepto de viáticos sin comprobar. ¿Saben cuánto se van a robar los que manejan esto? Nada más sáquenle de 250 pesitos. En 1,000 personas, ¿cuánto es? Se lo van a llevar a la bolsa y van a presentar, no hay que comprobarlo. Esto implica, dice Mario Di Constanzo, un gasto adicional mensual de 7,500 pesos y anual. Ahí les va, ¿saben cuánto nos va a costar esta compensación que Hacienda atiende a esos tipos que no los necesitamos para nada, ¿eh? No se necesitan para nada. Los necesita López Obrador para que promuevan votos para Morena. Es para lo que los quiere. Para la vacuna estorban. Los hemos estado viendo. Están estorbando. Y están estorbando porque además están insultando a las personas cuando van a vacunarse, que les toman fotografía sin pedirles permiso. Bueno, pues son 1,800 millones de pesos. 1,800 millones de pesos. Vuelvo a la pregunta. ¿Cuántas vidas se salvarían de niños con cáncer? ¿Cuántos tanques de oxígeno se comprarían con esto? ¿Cuántas camas debidamente equipadas para COVID, que no se ha acabado de resolver el problema, se podrían equipar con estos 1,800 y no distribuyéndolos en hacer grilla, en hacer una política, una politiquería? ¿Qué política? Una politiquería de la única que sabe hacer. No sabe hacer política de altura este presidente. Bueno, pues esa es la realidad con la que estamos. Bueno, voy con algunos de sus comentarios. Permítanme sacar mi teléfono para poder dar curso a sus comentarios, que mucho agradezco. Gracias por hacerse presentes con sus participaciones en la transmisión de esta noche. Muchísimas gracias. Voy con, dice José Luis González Tapia, estamos ante el peor gobierno, ¿sí? Dice, antes visto en México. Todo lo hacen mal por ineptos, mentirosos, corruptos, cínicos. Nos llevan a un abismo. Salvemos a México. Votemos en alianza este 6 de junio. Saquemos a Morena de la Cámara de Diputados. A ver, senadores no. Senadores es hasta dentro de 3 años. No hay elección. Fuera Morena de la destrucción de México. Gerardo GH, nunca harán algo con procedimientos. Si dice que las carreteras lo haga la población, las casas los albañiles, que para qué quieren arquitectos. Alejandro Aro, pero ¿por quién votar? Todos son los mismos. Pues por los menos peores, Alejandro. Por lo pronto por Morena y sus partidos satélites, no. Eso es lo que sí tendríamos que hacer, pero es voluntad de cada quien. Yo en eso sí lo respeto. Aún cuando se repita la historia, no puedo faltarle al respeto a usted, que me hace el favor de acompañarme. Yo no sería capaz de estar haciendo juegos para insultar por quién vota a las personas. Cada quien que vote por el que les da su gana. Yo les doy nada más los elementos y que cada quien tome sus decisiones. Miren, hoy les daba la nota de que el PAN está proponiendo como candidata a Coyoacán a Bibi Gaitán. Digo, yo no tengo nada contra la sigue siendo esposa de Eduardo Capetillo, ¿verdad? Yo no tengo nada contra la ex cantante creo que era de Timbiriche, de Garibaldi, no sé qué, no tengo nada. Pero no creo que tenga la preparación para una presidencia municipal como Coyoacán en el Estado de México. No lo creo, a lo mejor me lleva una sorpresa. Máximo Tristán Salvatore Maldini, Largo Amloco López, cagador. Esto creo que lo comenté ayer, ¿eh? No. Sí, esto es de ayer. Estos comentarios son de ayer. Georgina Martínez, buenas noches, saludos desde Monterrey. Lourdes Barragán, buenas noches. Francisco Genaro Fernández, buenas noches, maestro, gracias por informarme, con gusto. Fer Jim, nos saludo desde Chihuahua. José Noriega, y sí pasará como el más charolito de toda la historia de la humanidad. Isaura PB, buenas noches Juan María y a todos. Jaime Sánchez, buenas noches. Rafael Dávila, hola comunidad naveja. José Sam, buenas noches Juan María y comunidad. Y ya estoy viendo que me están insultando. Pueden decirme lo que quieran, pero no van a poder
denme argumentos para, a ver, por cada argumento bueno que ustedes me den, yo les doy 10 de lo mal que está haciendo López Obrador. Pueden mentar la madre, pueden decir lo que sean, pero es el peor presidente en muchos años, y miren que hemos tenido unos pésimos, unos muy malos. Pueden seguirle, ¿no? Yo en mi caso les voy a hacer. Georgina Martínez, pobre iluso, será de la salud, pero de brindar. Carlos Medina, buenas noches comunidad, gracias. Santiago Barcán, en Querétaro lo escuchamos con apagones en varias partes de la ciudad, lamentablemente sí. María Luisa Naveja dice, el mayor cinismo, recordarlo como el presidente de la salud. María del Carmen Ortega Aspeitia, buenas noches Juan María y comunidad, saludos desde Tierra Tapatías de Guadalajara, muchos saludos. Lourdes Barragán, hasta para los apagones llega tarde la 4T, sí. Luz María Negrete, el presidente de la salud fue lo que dijo. Josefina Martínez, buenas noches para todos, gracias. Testito, muy buenas noches, un gusto estar. Patricia Guerrero, saludos, Máster Naveja y a toda la comunidad. María Luisa Naveja, de nuevo, salud, ni para un brindis me gusta, pues sí. Jesús Galindo, muy buenas noches, señor Naveja, desde Monterrey, donde el frío está bien recio, pues a cubrirse bien, miren, yo traigo bufanda, abrigo, saco, camisa, playera, camiseta, así ando porque hoy aquí, yo estoy en Atlanta en este momento, hace un momento estábamos, que revisé, a -2 grados, así estábamos. De hecho, hoy en el curso del día hubo momentos en que había una insípida nieve que empezaba a caer, afortunadamente no se generalizó, así que hay que abrigarnos bien. Mi querido Marino Cortés, Francisco Marino, ¿cómo estás Marino? Qué gusto, me da gusto irte con mi querido Rafa Flores Martínez, hacen una buena dupla en Facebook, los invito para que escuchen a Rafa y a Marino en Rafael Flores Martínez Facebook. Dice, muy buenas noches, saludos cordiales Juan María, muchos saludos también a ti Marino. Emma Rivera, buenas noches. Javier Ruiz, saludos comunidad, excelente martes, ya se nos fue otra vez la energía eléctrica en Reynosa, ahí está. Juan Manuel Harper Tolosa, buenas noches señor Naveja, comunidad desde Culiacán, pienso que es de tardar las vacunas, es que quiere que se acerquen las elecciones. A mí me da la impresión de lo mismo, pero la verdad, Jesús Manuel, la verdad es que no las han conseguido, no las han comprado. No, eso es lo que está sucediendo, no hay. Magdalena Noriega, tenemos 4 meses sin vacunas para tuberculosis, al menos 40,000 recién nacidos no la han recibido. Y ayer hablábamos del asunto de la polio, eso es lo que está pasando, ni siquiera han comprado vacunas para los niños. Ya vivimos la escasez de vacunas para la temporada invernal, que era indispensable el que hubiera vacunas para los problemas respiratorios, esta vacuna que se necesita en el invierno, la vacuna contra la influenza, no me acordaba del nombre, Alzheimer que de repente invade, no se compraron suficientes, ni siquiera, o sea, no es cierto, es puro cuento. ¿Y saben por qué no hubo pruebas? Por no gastar. Prefirieron que se murieran las personas. Andamos en 400,000 muertos. Es un crimen el que están haciendo los López Obrador y Gatell. Los dos están haciendo un crimen con la cantidad de muertos a causa de la pandemia, que no debieron llegar a esos niveles. Bueno, ahí tienen. Problemas para vacunas del COVID, problemas para el tuberculosis, para la influencia, no hay tampoco para la polio. Pues ¿a qué caramba se dedican? El presidente de la salud, el presidente de la desgracia que estamos padeciendo en México. Patricia González, buenas noches señor Naveja y comunidad, les saludo desde Monterrey, sin luz, pero hoy sí me alcanza la pila, qué bueno. Dice Isaura PB, sí me dieron el número, 17,564,927 para mi vacuna. ¿Cuándo me toca? No, pues Isaura está lejos. Francisco Javier Domínguez, además de la falta de las vacunas, siguen los apagones y eso que se dijo que teníamos energía de sobra. Antonio Monroy, lo que no les interesa es pasar a la historia como mejor presidente, prefiere pasar como el más ratero. Marta López, malo pasará la historia como el presidente que se creyó pavo real y ni a sopilote llega. BP Mando, hola, buenas noches. Hace 20 minutos se fue la luz en la Ciudad de México. Ahí tienen. Isaura PB, yo en Guadalajara sí tengo luz.
Jaime Sánchez, en la hermana República de Tehuacán no hay luz. Víctor Manuel Aguilar Nieto, buenas noches, comunidad naveja, saludos. Se dijo en un principio que seríamos como Venezuela. Miren, les tengo aquí una pieza que Claudio X González distribuyó. Yo la verdad me he resistido a esta comparación con Venezuela. Les voy a decir por qué. Yo tengo más de 20 años de tratar este tema. ¿Por qué? Pues porque tuve la suerte de trabajar con una gran periodista que es Mariela Romero. Ella es venezolana, actualmente es ejecutiva de Univisión y fuimos compañeros en CNN, en Español Radio, y cuando estábamos en Atlanta trabajando en CNN, me decía Mariela de la desgracia que tenían de tener a Chávez como presidente, y en ese tiempo Venezuela andaba bien porque los precios del petróleo estaban muy altos. No, ni esperanzas que estuvieran como ahora que se están muriendo de hambre, sin servicios. Yo no quería hacer esta comparación, pero Claudio X González reproduce este video que se los comparto porque es oportuno ahora que traemos los problemas de energía eléctrica. Lo mío fue una infancia feliz hasta que llegó un tal Chávez. Yo era un niño y no entendía nada de lo que estaba pasando. De repente comencé a ver peleas entre familias y amigos, unos apoyando al tal Chávez y otros que no lo querían. Un buen día, un autogolpe de Estado y comenzó a radicalizar una tal revolución socialista. Hablaba de justicia social e igualdad para todos. Decía que los ricos eran malos, que tenían mucho dinero y que debían repartirlo a los más pobres. Decían que los pobres tenían derecho a todo, incluso de quitarte una casa si tenías dos, de ir a tu negocio y tomar todo gratis si lo necesitaban. Luego comenzaron a llamar a mis padres y a mí escuálidos, apátridas, majunches, etc. Comencé a ver deudas en mi casa, nos faltaba la comida, comenzaron a expropiar, había colas y gente comiendo de la basura. Las cifras eran alarmantes, 1.350 empresas expropiadas, 500.000 quebradas, 87% de pobreza en todo el país y 330.000 muertes violentas en 19 años de la Revolución Socialista. Todo justificado por el bien común, la justicia social y la igualdad. Me tocó hacer algo y salí a protestar y meterme en la política con 15 años. Fueron años y años de lucha, pero sin armas contra una revolución muy armada. Nos mataban y nadie decía nada. Caí preso, me rompieron la mano, entré en clandestinidad, amenazaron a mi familia. La decisión estaba tomada. Debíamos huir del país y comenzar desde cero. Y ahora estoy acá, contándote brevemente mi historia. No deseo ni quiero eso para ti ni para tu país. Elige bien a tus gobernantes y por favor, edúcate en la libertad, que la ignorancia se paga caro. Vean qué frase, edúcate en la libertad. Pero nos dicen que no nos pongamos la mascarilla si no nos sentimos libres. Todo es libertad, edúcate en la libertad. ¿Esa es la libertad? ¿Eso es la libertad? ¿De veras? Ese es el valor que le dan a la libertad desde la presidencia de la República, desde la presidencia de México. Por eso el remate es, les queda pero como anillo al dedo. La ignorancia se paga caro. Estamos pagando muy caro ya, y todo lo que este joven acaba de expresar o expresó, grabó, es una gran aportación. Miren, por mi propia profesión, por mis propias actividades, les debo decir que en mi maestría en España estuve con varios colegas venezolanos, y habrían de ver las grandes discusiones que se hacían con todos los compañeros que hacían aportaciones de un gran nivel, pero de un gran nivel. Los recuerdo con un gran cariño porque han regresado a su patria, algunos de ellos, a tratar de mejorar el estado de cosas. No lo han conseguido, pero les decía, la experiencia que viví en CNN con Mariela, luego en mi máster igual, con mis compañeros de generación que eran venezolanos, y luego lo que hemos venido observando en los últimos años, que es un verdadero desastre de lo que está pasando en Venezuela. Y sí, un colega, como ustedes saben, yo me dedico a la consultoría política, a dar conferencias en materia de comunicación política, de comunicación social. Un colega venezolano, Pedro Pedraza, me decía: Juan María,
ustedes van por el camino de Venezuela. Y eso me lo decía al principio del gobierno de Peña Nieto. Decía, van para allá, se llevan toda la trayectoria. El próximo presidente va a ser López Obrador y los va a llevar a la tragedia, los va a llevar al desastre. Me lo decía hace más de 5 años amigo y consultor venezolano. Y me decía, ten cuidado, no, yo qué, yo soy un ciudadano más que cumple con su tarea de comunicación. Y me lo decía. Y cuando escucho todas estas voces digo, bueno, tengo 20 años de oírlo, pero tengo 20 años de oírlo y ahora empiezo a verlo. Ahora empiezo a ver todo esto que nos advirtieron, lo empiezo a ver en México. Y les voy con las cosas tan concretas como tan puntuales que es, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica. La información, hoy hay cortes de energía eléctrica en 12 estados de la República. Esto fue lo que se informó. Cortes de energía en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Ya escucharon ustedes a las personas que nos siguen en Puebla, en el Estado de México, en Ciudad de México, que están teniendo problemas de energía eléctrica. El Centro Nacional de Control de Energía informó que habría cortes de energía rotativos y aleatorios, es decir, cortes de energía eléctrica entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche. Les advierto, esto es solo el principio, de la caída de la infraestructura. Con este gobierno solo hay que esperar cosas peores, cosas totalmente peores. Voy a más comentarios porque les tengo una serie de comentarios acerca de los especialistas acerca de esta situación que ha pasado con la falta de energía eléctrica aquí en el país, lamentablemente, ¿sí? Bueno, a ver, déjenme ver dónde me quedé, porque ahora sí son un montón. Miren, les voy a enseñar lo amarillo que ustedes ven, lo amarillo que les puedo mostrar aquí en mi teléfono, son las mentadas y los insultos que se están presentando, pero la Zulma. Vamos con más comentarios, gracias por estar participando. Dice, aquí me quedé, a más abajo, aquí está Santiago Barcam también desde Querétaro, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus participaciones. Aquí me quedé. Javier Ruiz, saludos comunidad, excelente martes, ya se nos fue otra vez la luz en Reynosa, Tamaulipas, es lo que ya habíamos comentado con respecto a Reynosa. Antonio Monroy, también ya lo saludé. Marta López, dice, no, ellos sí tienen luz, qué bueno que hay lugares en donde sí tiene luz. Aquí está Daniel Viñó, lo más preocupante de los apagones son esa pobre gente enchufada a los concentradores de oxígeno. Así es, eso es lo que en lo que hay que reparar, la cantidad de familias que se quedan sin el oxígeno para mantener con vida a sus seres queridos que están contagiados de COVID. Aparte del problema para conseguir el oxígeno, ahora está el problema de la falta de energía eléctrica. Nancy Telles, excelente programa, muchas gracias. María del Carmen Ortega Speitia, López sigue el manual del dictador de Fidel Castro, le envió Hugo Chávez en una carta, López sigue al pie de la letra. Marta López, sin duda que muy pronto estaremos en la época de las cavernas. Víctor Manuel Tejeda, saludos maestro Naveja y comunidad, sin vacunas, sin economía, sin seguridad, sin gobernabilidad y ahora sin electricidad. Y este tipo quiere pasar como el presidente de la salud. No, va a pasar como el presidente de la desgracia. Es como lo que va a pasar. Poncho Bautista, ya vamos pasos agigantados pareciéndonos a Venezuela. Ligia Villanueva, buenas noches. Apagón en parte de Mérida, Yucatán. En Yucatán han tenido problemas desde el año pasado. Tienen más de un año con problemas de energía eléctrica. Gracias, Ligia. Lucy Bustamante, son vergonzosas esas mañaneras. Mayela Iturriría Alvarado, buenas noches, gracias. Dice, también nos saluda Marta López, acá en Chihuahua, temperaturas gélidas y sin energía eléctrica, fuera AMLO y fuera Morena.
Juan Fernando Barbosa Martínez, y el barbero no vino. ¡Qué buena, muy buena, Juan Fernando! Esto es por el arrastrado ese que nunca ha visto bostezar al prócer nunca lo ha visto bostezar. Es que es sobrehumano. Está más allá de todo lo que somos los terrenales. Acuérdense que él dijo, yo ya no me pertenezco, como dijo Chávez, yo ya no me pertenezco, yo ya soy de otro mundo, ya soy de otra dimensión, está en otro terreno completamente distinto. Dice Testito que ya me moví, como son tantos los comentarios, ahora llegar a la localización es aquí va. Bueno, voy con el comentario de Testito, que está mucho más abajo de todas las mentadas que han estado llegando. No solo el gato Gatell se hace presente, también ahora el dinosaurio de Bartlett se hace presente con sus pésimas decisiones. Si hubiéramos invertido en las energías renovables, tendríamos suficiente para no estar en esta situación de época de las cavernas. Chairos, ahí tienen a su gran 4T. Dice Jaime Sánchez, él es el buzado. Carmina Prendes, me encantan sus comentarios, señor Naveja, gracias. Luzma Libertad, si no bosteza es un muñeco de cuerda o pilas de control remoto. Carlos Medina, esos periodistas entre comillas chafas son los verdaderos chayoteros, agachones, serviles, lamebotas. Jamás he visto bostezar al Cacas, pero como la de Feca. Caray, ándale. Patricia González, pseudoperiodistas megalambiscón, del doctor Guillermo Romero, buenas noches, saludos comunidad Naveja, ya estamos convertidos en la Venezuela del Norte, qué poca madre. Mi amigo el maestro Gabino Cárdenas, la responsabilidad social de un periodista es informarse, informar y formar conciencia y opinión, no besar la barba de la autoridad. Gracias, mi querido profesor Gabino Cárdenas Olivares. Ya ves, Gabino, que no se me olvida tu segundo apellido. Chavetita Rebollo, bostezar es muy normal, pero no es un tema importante. El problema es tener un presidente analfabeta. Mayela Iturriría, no bosteza por tanta mentira que dice, pero hoy no lo soporto. Poncho Bautista, excelentes comentarios, gracias. Ina Bonilla, el bostezo sirve para oxigenar el cerebro, por eso AMLO nunca lo hace. Miren qué buen detalle, gracias Ina. Pedro López Soto, da pena ajena en lo que se ha convertido este gobierno nefasto. Isaura PB, el ingeniero Juan José Mora y su hermana Victorina hace una semana. Es el nombre de esta persona que murió. Ahí está. Pero la vacuna quieren llamarla Patria, Isaura. Elvira Quintero Nambu, saludos una vez más a todos en esta comunidad. También que descanse en paz. Jordi Faraudo, nos dice Daniel Viñó. Tim Chavo, yo tengo varios amigos y un familiar, total 5 personas. Ahí están 5 nombres más que ojalá Dios los tenga en su gloria, Tim. Blanca Margarita González Uribe, mi querido amigo Francisco Cortés Contreras, murió hace un mes por complicaciones de COVID. Les digo, no, es que de verdad, si empezamos a sacar todos los nombres, y hay que mencionarlos porque de alguna manera son nombres que se van a quedar ni siquiera en un panteón, fíjense, porque ni siquiera están teniendo el funeral que merecen, el funeral que les corresponde, el funeral que le hubieran querido dar sus seres queridos. Arián Cala, órale, ya llegaron las mascotas del pejerratón a defender lo indefendible. Tin Chavo dice, mi compadre Héctor murió hace un mes, qué pena. Francisco Javier Domínguez dice, Hortensia Garza Sáenz murió de COVID. Jaime Sánchez, en verdad, le deberíamos hacer un homenaje a López, un monumento en vida, una caca rural. Maritere Fraga, buenas noches, maestro Naveja, y a toda la comunidad, que tenemos un fin común, liberar a México de esta pesadilla. María del Carmen Ortega Speitia, vean en YouTube Chavismo, la peste del siglo XXI, es un documental, y esto como empezó Hugo Chávez es idéntico al actuar de López, todo está pasando igual que en Venezuela, siguen más apagones, después gasolina y expropiaciones, como ya lo mencionaron. Como ocurrencia no le creen, pero hay muchos indicios. Miren, si hay quienes se quieren hacer tontos, háganse. Pero cuando vamos a ponerle gasolina a los que tenemos vehículo
sabemos perfectamente que están subiendo los precios de la gasolina y que este tipo prometió que estarían en el nivel de Estados Unidos. Ahorita que está cara la gasolina en Estados Unidos, está como al 60% del valor que tiene en México. Es decir, mentiras que se iba a establecer. Y dijo, el litro va a costar 10 pesos. ¿Cuándo lo pagaron en 10 pesos? Y eso es lo que les prometió, eso es lo que les dijo. Pero bueno, vamos con los apagones. Rápidamente, afortunadamente, Mega Noticias TVC sube a Twitter algunas síntesis que nos van a dar mucha luz de qué es lo que sucedió. Esto es lo que hizo Tania Gómez en la transmisión del día de hoy, en la cual Tania entrevista a uno de estos luchadores de veras que están trabajándole duro para podernos dar orientación. Víctor Ramírez. México pudo evitar el mega apagón eléctrico. Había política de almacenamiento de gas en cierne y el actual gobierno la canceló. Después del niño ahogado tapan el pozo, le dijo Víctor Ramírez a la periodista Tania Gómez en la entrevista de hoy en Mega Noticias TVC, y escuchen la continuación. Se pudo haber evitado esta circunstancia porque pues esta tormenta invernal ya estaba anunciada con días de antelación. Se pudo haber evitado, sí, se pudo haber evitado que justo lo que se tenía que haber hecho hace 2 años, lo anunció ayer por la noche Comisión Federal de Electricidad en un comunicado, y pues bueno, digamos que es una clara muestra de lo que le llamamos que ya ahoga del niño tapar el pozo, ¿no? Sí se podía evitar. ¿Y cómo se podía evitar? Insisto que al final del sexenio pasado, inicios de había una política de almacenamiento en ciernes. Era una política que planeaba por lo menos un par de proyectos, uno de un barco, que es una unidad flotante de regasificación y que es una forma de almacenar gas, y la otra es algunos almacenamientos en cavernas que se proponían y que no se le dio seguimiento. Había una política también de almacenamiento que se mantuvo congelada ahí, y ahora literalmente se congeló la zona gasífera de Texas y tenemos esto. Es lo que dice Víctor Ramírez a Tania Gómez en Mega Noticias TVC. Miren, esto que lo está explicando el especialista es bien sencillo. El hombre de las cavernas, Manuel Bartlett, no atendió a su origen dinosaurico. La generación de energía eléctrica tiene como principal impulsor el gas natural. El gas natural nos llega de Texas a México, sobre todo a la zona norte del país. No tenemos suficientes lugares de almacenamiento. ¿Por qué? Porque no se han construido, ni por iniciativa privada ni por el sector público. Sería muy fácil, aunque nos costara, porque no hay nada peor, nada más costoso que no tener los servicios. Bueno, pero lo que estaba diciendo Víctor Ramírez, se iba a almacenar en una especie de en barcos, y también se iba a almacenar en cavernas. Allí se iba a almacenar el gas natural para poder tener reservas. Ahorita nuestro problema es que no tenemos. ¿Por qué no tenemos? Pues porque Texas no nos puede abastecer. Entonces estos son los problemas de tener un gobierno que no entiende el mundo, que vive en el pasado. López Obrador se estancó, su cabecita, su cerebrito tan chiquito que tiene, se quedó con López Mateos, se quedó con Echeverría. Ahí se quedó, ahí se estancó, así miren, ¿sí? Se estancó, ya ven cuando en las maquinarias hay engranes así, los engranes le tronaron al cerebro de López Obrador y allí valió porque no entiende, como dicen en el pueblo, no tiene entendederas, ¿sí? No capta, por más que le expliquen, no entiende. No comprende. Eso es lo que le pasa al señor López Obrador, desgraciadamente. Y bueno, los especialistas nos van dando todos estos datos que yo con mucho gusto se los voy compartiendo porque es lo que he venido comentando. Hay un excelente analista que es Gonzalo Monroy, y hoy mi querida Magda Bastida platicó con él en Mega Noticias. Los cortes de energía pudieron haber sido mitigados al no haber dejado la Comisión Federal de Electricidad expuesto y al no haber olvidado por más de 50 años el almacenamiento de gas natural. Y miren, no están culpando a este gobierno, está diciendo Gonzalo Monroy, tenemos 50 años mal.
Sí, tenemos 50 años cometiendo errores, pero este ya tiene 3 años. A este ya no le ya no le podemos estar tolerando que el pasado y el pasado. Tuviste 3 años, mi rey. Tuviste 3 años para poder prever todo esto. No que tú sabías todo, no que tú sí entendías al pueblo. Diría de que se pudo haber mitigado. Hay que entender de que este no es un fenómeno que únicamente está pasando en México o nada más en Texas. Cuando uno ve el tamaño de esta tormenta invernal que va prácticamente desde el Ártico, pasando por Canadá, la mitad de Estados Unidos hasta llegar al sur de Matamoros, en la parte de Tamaulipas, nos damos cuenta que ese es un fenómeno regional de muy gran alcance. Estamos viendo unos efectos visibles del cambio climático, esos climas extremos. Habiendo dicho eso, no hay forma de protegerse del 100%, pero sí hay forma de mitigar este tipo de cosas. Se pueden mitigar de diferentes formas. Una, no haber dejado CFE expuesto en la forma del precio, un precio del gas natural que se elevó de los $3.50 el millón de BTU el jueves a cerrar por arriba de los $150 la tarde de ayer. También justamente haber asegurado, y esa es una política que se ha abandonado por los últimos, diría, 40, 50 años, es el almacenamiento de gas natural. Ese es un gran pendiente de infraestructura, no es tan atractivo como construir una refinería o una planta eléctrica, pero que es esencial para la estabilidad del sistema. Hay que entender que esto no es que hayan fallado CFE o haya fallado los privados, en realidad es una falla del sistema en su conjunto. Hoy, te lo puedo ir adelantando, no tenemos gas natural y por ende en las plantas del ciclo combinado, sobre todo las del norte del país, todo lo que es Vallehermoso en Tamaulipas, Monterrey, también lo que tenemos en Chihuahua, en el Sauce y en Samalayuca, no tienen gas natural para operar. Sin ese gas, las plantas van a seguir paradas y te puedo ir adelantando, no vamos a seguir viendo cortes para mandar algo de electricidad del centro del país hacia el norte de la República. ¿Cuánto tiempo va a durar? Hasta que se disipe la tormenta que está azotando Norteamérica. Esto, en el mejor de los casos, ocurrirá al mediodía del jueves. Esto es lo que dijo hoy Gonzalo Monroy, el director general de la consultoría energética GEMEC. Gonzalo Monroy, uno de esos de veras héroes que están haciendo un trabajo por ubicarnos, por enterarnos, por orientarnos, especialistas que se la están jugando en serio, se la están jugando en serio por dar una visión de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país, y es lo que hoy le declaró a Magda Bastida en Mega Noticias TVC, y que creo que ha sido todavía más claro de lo que yo les pude explicar hace un momento. Bueno, hoy me toca presentar todo el elenco de Mega Noticias, porque también Joely Ramírez entrevista a Luis Manuel Hernández, el presidente de Index Nacional, quien le dice a Joely que por el apagón, fíjense ustedes, se están reportando pérdidas hasta por $200 millones por hora. 200 millones de dólares por hora es el reporte de las pérdidas que se están registrando. Gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Hay muchos reportes, mucho de nuestro auditorio que se comunica con nosotros para expresar evidentemente su preocupación por el corte de suministro eléctrico en el norte del país. Pero ustedes, ¿cómo están estimando las pérdidas? Mira, las pérdidas van en dos sentidos. El primer sentido, ahorita tenemos 1.3 millones de personas que solamente trabajan en el sector, en estos 4 estados que son los más afectados, están en espera de ver cómo van a trabajar, ¿sí? Ese es lo primero. ¿Por qué? Por el tema de salud. Ahorita por los fuertes fríos que tenemos, el gran riesgo que llevamos nosotros es con el tema de la pandemia, traemos ese riesgo. Número 2, tenemos 2.600 empresas en esos 4 estados que están perdiendo $200 millones por hora. ¿Cómo cuantificamos eso? Es en base a los salarios que se pagan, en base a los gastos indirectos que tenemos que incurrir y en base a los gastos para reactivarnos en la siguiente semana, si es que esto dura una semana, ¿sí? Ahorita lo que tenemos calculado son $2.700 millones del día de ayer y del día de ahora, que lo que esperamos nosotros es una respuesta más concreta, más que todo, no por Twitter o no por, vamos a decir, medios sociales o redes sociales, para poder iniciar una reactivación de cada una de las entidades que tenemos.
A sus órdenes. 2.700 millones de pesos, 200 millones de dólares por hora. A ver, no creo que se necesite explicar mucho. Hay empresas, organismos, hay industrias, mejor dicho, hay industrias que no es prender, subir y bajar palancas, que es todo un proceso el echar a andar las maquinarias, echar a andar todo el proceso. ¿Se imaginan ustedes todo lo que representa parar de repente, por falta de energía, una cementera y luego volverle a echar a andar? Muchos me dirán, bueno, pero tienen plantas. Sí, pero las plantas tienen un término. Sí, las plantas tienen un fin y no todo mundo tiene plantas suficientes para esto. Bueno, eso es lo que está representando. Pero este gobierno no lo entiende. Como nunca se han dedicado a trabajar, jamás han vendido ni siquiera barquillos, ni siquiera raspados en la plaza, no saben lo que es trabajar. Trabajar en una empresa, trabajar en una organización que depende de todo un circuito de actividades. Eso no lo entienden, no lo comprenden, y cuando les hablan de que hay empresas que están perdiendo miles de millones, pues simplemente no lo entienden, no saben dimensionarlo. Pero usted que sí se dedica a trabajar, usted que está al pendiente de lo que le está pasando a su familia, pues sí sabe de qué estamos hablando con respecto a lo que está pasándole al país. En fin, pero bueno, tenemos, dice Arián Cala, sí, los cuervos de la nación solo andan pidiendo los datos para coaccionar el voto. Se sabe bien que es voto por vacuna. Mayeli Iturriría Alvarado va a pasar a la historia como el presidente muerte. José Noriega, excelentes comentarios, gracias. Raúl Garza Fuentes, ni un voto para Morena este 2021. Román García, dejé las vacunas, tanques de oxígeno o tratamientos para el cáncer. ¿Cuántas empresas podrían salvarse y con ello cuántos empleos se generarían con ese dinero? Así es, Román, totalmente de acuerdo. Josefina Martínez, gracias maestro Naveja por toda la información, con muchísimo gusto. Alberto Gasca Ramírez, buenas noches, saludos desde Chihuahua. Carlos de Anda dice, otro disque periodista lambiscón, arrastrado, falta de dignidad y vergüenza. Nancy Telles también nos saluda. Pati Medina, ¿cómo estás, Pati? Qué gusto. Antonio Ibarra, gracias por las bendiciones y las buenas noches. También nos dice Emma Viniegra. ¿Cómo estás, Emma? Qué gusto que estés aquí en comunicación. Muchos saludos, Juan María, y saludos también para ti y para tu familia, mi querida Emma. Luz María Negrete, a todos los pobres, dice, unineuronales que insultan desde Estados Unidos, que son muchos. ¿Qué ha hecho el Cacas por ellos? Así es. María, a ver, déjeme ver bien. María Maberry, de acuerdo con usted, es el peor. José Sam, el peor presidente, estoy de acuerdo, Juan María, dice el doctor Romero. Comunidad Naveja, AMLO es el presidente de la muerte y el desastre. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches, comunidad. Hace mucho frío, cuídense, sí, cuídense mucho porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Ricardo Flores López Obrador fue un agitador social, no sabe de administración pública, es un inepto. Pero ¿se acuerdan lo que pasó hace un par de semanas? Es más, ni 2 semanas, que en Tabasco les perdonaron a sus paisanos 11 años sin pagar la energía eléctrica, 11 años, que fue cuando López Obrador promovió que no se pagara y no se les suspendió nunca el servicio. Jamás se les suspendió el servicio. A usted y a mí, cuando no pagamos la luz, nos la cortan de inmediato. No hay ninguna excusa ni pretexto que valga. Raúl Garza Fuentes, exponer a los adultos mayores a una espera de 4 o 6 horas de pie y a la intemperie para recibir la vacuna es un acto de poca madre. Carlos de Anda, qué buen chiste, presidente de la salud. Sí, es un buen chiste. Irma Orduña, yo vivo a 20 kilómetros al norte de Laguna Verde, Veracruz, y ayer no tuvimos luz durante 2 horas y hoy la quitaron 1 hora. Sí, es lo que está pasando, que está faltando la luz en muchos lugares de la República. José Noriega, debemos juzgarlos por genocidio contra los mexicanos, sin más, de acuerdísimo. Pedro Silva, buenas noches, señor Naveja y querida comunidad. Fernando Mendoza Vera, hasta el momento es el gobierno más endejo de la historia.
de México rebasó y por mucho al de Peña Nieto. Ahí me quedo, Maru, para entrar a algo que, miren, yo lo he comentado, pero se lo voy a reiterar una y otra vez. Esto que dice hoy Max Kaiser. A ver, la vacuna no es concesión gratuita, ¿eh? No es un regalo, es una obligación del gobierno. Entonces dice Max Kaiser en Twitter, 5 aclaraciones sobre la vacunación. 1, es tu derecho constitucional, obligación del gobierno, no las regala el gobierno, las pagamos con nuestros impuestos. 3, la transparencia es obligación constitucional. 4, las fallas generan responsabilidades. 5, condicionarlas es un delito. Y miren, todos los días nos dicen que está bajando. Sí, claro, son menos los casos porque ya pasamos la crisis de fin de año, pero siguen siendo miles. Como a ellos no les importan los miles de muertos, no les importan, para ellos son cifras. Da lo mismo para ellos 1 que 1000. Bueno, pues gracias a Jaime Matus, que me da toda esta información. Hoy el reporte de la Secretaría de Salud es que en las últimas 24 horas se contagiaron 8,683. ¿Se acuerdan que les decía ayer, vamos a pasar el umbral de los 2 millones? Ya lo pasamos. 2,004,575 contagiados en cifras de la Secretaría de Salud. Muertos, pues otra vez miles, 1,319 personas murieron en las últimas 24 horas, con lo cual 175,986. Ah, pero es el presidente de la salud, es el presidente que le está legando la salud a los mexicanos. Así que ahí tienen ustedes, para los admiradores y todos los que están haciendo ofensas, síganle. Yo ni los veo, como dijo Salinas, ni los veo ni los oigo. Así de grave está la situación. Bueno, tengo algunos comentarios más. Miren, estos son muy importantes con respecto a la vacuna porque los especialistas lo están mencionando. El doctor Alejandro Macías, demasiado personal de salud, dice menos 3,000, ha dado su vida en la pandemia de COVID-19 en México. Él dice menos 3,000 porque acuérdense que han muerto, somos los líderes, el país que más personal médico ha muerto en el COVID. Dice, ha dado su vida en la pandemia. La vacuna de Pfizer debe usarse para cubrir a todo el personal de salud, incluido el de práctica privada. Así tendría que ser, porque si ya se les aplicó la vacuna de Pfizer, bueno, si queda un remanente, hay que utilizar esa misma vacuna para que sea su segunda dosis, es lo que está recomendando el doctor Alejandro Macías. Y el epidemiólogo Francisco Moreno Sánchez, el doctor director de ABC en materia de epidemiología, dice, la vacuna de AstraZeneca contra COVID es segura. Se puede aplicar a adultos mayores. Su eficacia es del 70%. Aún después de vacunarse, habrá que seguir usando cubrebocas. La vacuna es el medio para salir adelante de la pandemia. Nos lo recuerda el doctor Moreno, quien nos recuerda, nos reitera, hay que utilizar la mascarilla. No bajemos los brazos en esta materia, no bajemos los brazos. Esto me causó mucha gracia, es del monero Garci Nieto, Antonio Garci Nieto, dice, en todo el sexenio de Peña se registraron 152 millones de pesos como otros gastos, es decir, gastos sin comprobar, pero en solo lo que va del gobierno del PG han metido en este mismo rubro 50,000 millones de pesos. Ningún gobierno nos había robado tanto. Nuevo récord de la 4T. 152 millones con el gobierno corrupto de Peña. Ahora van 50,000 millones con el gobierno de Peña Nieto. Esto es lo que publica en Twitter Antonio Garci Nieto, el monero del periódico El Financiero, y que yo se lo comparto porque creo que es interesante que tengamos este tipo de datos, este tipo de informaciones que nos permiten... Las sorpresas en la vasta corrupción del gobierno. Él es Gerardo Priego. Él fue diputado por el PAN. Él es de Tabasco. La vasta corrupción del gobierno de Obrador no deja de sorprender. A ver, otra vez es que quiero ponerles la pantalla completa y no lo lograba, pero ahora sí.
Gerardo Priego fue célebre porque devolvió el dinero de unos boletos de avión y todos sus compañeros se enojaron. Bueno, pues ahora hace este comentario que vale mucho la pena que ustedes lo escuchen. Sorprendernos, no por creativos, sino por descarados y cínicos. Pues con la novedad de que Obrador y sus angelitos se gastaron la módica cantidad de 50,000 millones de pesos y no especificaron en qué y para qué. Solo lo etiquetaron como otras contrataciones. Con decirle que el archicorrupto gobierno de Peña Nieto, lo más que llegó a usar ese rubro fue para etiquetar 152 millones de pesos, que ya era bastante dinero. Imagínense ahora estos descarados, 50,000 millones de pesos. Esta investigación del TEC de Monterrey de la organización México Evalúa ha dejado una vez más en evidencia que estos del gobierno tienen en el discurso muy pegado lo de la corrupción, pero en los hechos, como buenos chacales, son asquerosamente corruptos. Y es que realmente cuando te pones a ver que con ese dinero podrían hacer 142,857,000 pruebas de COVID-19 o 125 millones de dosis de vacuna Pfizer contra el coronavirus o 200 millones de dosis del tristemente famoso Metrotexato, o fíjense, 8 millones de fármacos Cardioxan, medicamentos para combatir el cáncer por el que tantos niños y niñas y en general enfermos de cáncer han sufrido y muchos muertos, porque simplemente dejaron de dárselos en el sistema de salud. ¿En qué se habrá gastado este sinvergüenza 50,000 millones de pesos que no lo puede decir abiertamente? Pues nunca lo sabremos, como tampoco sabremos cuánto dinero recibieron de mordida por asignar directamente y sin concursos más del 80% de contratos multimillonarios del gobierno federal a la mano, o como tampoco sabremos cómo sus hijos, de no haber trabajado nunca más que con su papá siendo grilla, ahora son empresarios, cerveceros y chocolateros, los grandes enigmas de Obrador. Él cree que nadie se entera, pero cada vez somos más los que sabemos la verdad. Simplemente son el gobierno más corrupto de la historia. Gerardo Priego, como les digo, es un tabasqueño, por lo tanto, conoce muy bien a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, han sido, a ellos sí, adversarios políticos. Ellos sí han estado en las lides políticas. Gerardo Priego en algún momento fue aspirante a la gubernatura del estado de Tabasco y pues tiene suficientes elementos a esto. Y gracias a Memo Ortega, mi amigo el periodista Memo Ortega, que nos saluda en la transmisión. Memo, sabes que se te quiere, que se te respeta y que te deseo la mejor de las suertes. No la necesitas porque eres un gran profesional y que esta nueva experiencia en la cual estás inmerso, primero como director editorial del periódico El Financiero y segundo con lo que es tu pasión, que es la tele, lo vas a hacer muy bien en el noticiero con Ortega a las 10. Esto es en El Financiero Televisión. Gracias por acompañarnos, mi querido Memo Ortega Ruiz. Yo sé que te irá muy bien. Eres un hombre que, en primer lugar, has hecho una familia de gran calidad humana. Tus hijos, tus nietos, tu hermano Benjamín, gente de primer nivel. Me da mucho gusto que nos acompañes ocasionalmente, que tus ocupaciones te den para de pronto acompañarnos por aquí. Yo lo único que puedo hacer es mandarte un gran abrazo por el afecto que nos tenemos y desearte que te vaya muy bien en esa experiencia en la cual estás inmerso. Con todo mi cariño, con todo mi respeto, de profesional a profesional, no cabe duda que es algo que te mereces, oportunidades y seguir haciendo buen periodismo como el que tú sabes hacer. Ojalá todo vaya muy bien, mi querido Guillermo Ortega Ruiz, frente a todo esto que estás viviendo. Bueno, pues voy con otros temas que es importante que sigamos tratando, porque miren, dice el presidente de la República que las farmacéuticas, la guerra contra las farmacéuticas, y él, repito los que les comentaba, tiene ya 3 años el señor. ¿Cuál es el límite? En el 24, ya que vayas saliendo que se le van a pedir cuentas, a un ejecutivo que no da resultados, a los 6 meses lo chispan.
este tipo que es el ejecutivo de la nación va para 3 años, porque Peña Nieto le entregó el país terminando la elección en julio, no, pues se sigue refugiando en acusar a propios y extraños. Pero ustedes no se excusan, están como buenos ciudadanos, conscientes de lo que está pasando en el país, y me da mucho gusto que tengamos la oportunidad de coincidir aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook y poder hacer comunidad, poder hacer tener la oportunidad de escuchar y leer sus comentarios. Miguel Quesada, el Cacas quiere ser recordado por la historia como el presidente de la salud, jaja, lo diría en verdad, ocurrencia, mentira o burla, para mí es en lo peor. México tiene puros primeros y últimos lugares de la pandemia, pero de lo peor. Así es, Miguel, contiene toda la razón. Rosario Chávez, Juan María, yo tengo ya tiempo observando cómo se comporta López Obrador y su gobierno, y sí le encuentro señales de que sí nos lleva a una situación parecida a lo sucedido en Venezuela. Yo también, de una cosa, no lo dice Rosario, pero creo que también lo piensa como yo. Ya le está fallando, Yo creo que un examen mental, quién sabe cómo le iría, De verdad, no sé cómo lo aprobaría. Salvador González Ramírez, todo el norte hoy cumple 2.5 días sin energía, se calcula casi 3,000 millones de dólares de pérdidas. Gracias, Salvador, por este gran dato. Margarito Fajardo, buenas noches, amigo Naveja, no hagas corajes con mi presidente, porque mañana va a decir que va a ser el presidente de la infraestructura, ya sabes que inauguró 6 kilómetros de carretera, no hagas corajes, mejor hay que reírnos. Pues sí, Margarito, sí me río cuando hay que reírnos, pero pues también hay que tomar esto como lo que está destruyendo. Gerardo Saldívar Gamero, desde Durango, muchas gracias. Blanca Alicia Cantú Garza, ¿por qué para recibir la vacuna piden 2 copias del CURP y 2 copias del INE? ¿Qué opciones tenemos? Yo soy anti-AMLO. Pues muchos, pues no tendrías que identificarte, nada más identificar, no entregar nada. Sofía Navarro, el presidente de la muerte será. Teresita Mesina Araujo, buenas noches. Marta Ofelia González Pineda, Mazatlán, sin estar en la programación de corte, está sin luz. José Antonio Montoya García, en varias ciudades de la frontera todavía no hay electricidad, es lo que nos están reportando. Rafael Dávila, maestro Juan María, los cortes de energía son para que no se hable de las ya acostumbradas 1,500 muertes diarias, cortinas y no cortinas de humo, aparte que no se pagó el suministro de gas desde Texas. Maritere Fraga, en Michoacán ya están los apagones, así es. Simón Sánchez, en ciudades de Texas también hay apagones. Tim Chavo, yo ya me preparé, en Morelos tengo una planta de luz, pero no todo el mundo lo puede hacer. La verdad es que la gente está pasándola mal, está viviendo situaciones difíciles frente a todo esto. Y miren, decía Gonzalo Monroy lo de la tormenta probablemente el jueves llegue a su fin, pero ya viene otro movimiento, y ese mismo movimiento parece que va a atacar otra vez o va a llegar otra vez por el estado de Texas. Entonces puede alargarse este problema de la tormenta que ha afectado a este importante estado de los Estados Unidos. Pero, ¿quieren pretextos? ¿Quieren oír pretextos? Pues, como decía Margarito, a reírse con el presidente de la salud. En el caso de los medicamentos, nos ha costado muchísimo porque son mafias que existían. Entonces, estamos comprando los medicamentos afuera y están queriendo meterse, ¿sí?, para seguir ellos. Miren, ahí les va, para desmentir a este mentiroso, para desmentirlo, ¿sí? Las farmacéuticas estaban participando en concursos y hay la consigna de atacar a algunas farmacéuticas como PISA. Yo tengo la suerte de conocer a sus dueños y sé que pueden tener muchos defectos, pero es gente de primera, son empresarios que han generado empleo, que han generado riqueza. Ya quisiera este tipo tener la capacidad de hacer
patria, ahí sí patria, como lo han hecho los Álvarez Bermejillo desde los laboratorios PISA. Y dice, son mafias, mafia la que tú traes, López Obrador. ¿Por qué? Porque el sujeto que te dio 2 millones, dicen que te dieron $2 millones para la campaña, que es Carlos Lomelí, ya lo absolvió tu secretaria de la Función Pública, Irberendira Sandoval, como todo lo que tú cuidas, tu corrupción, tu porquería, tu mierda que traes como gobierno y que limpia algunos casos. Estaba inhabilitado para participar en política, como lo quieren en Morena, como aspirante por Guadalajara. Ya le quitaron la inhabilitación a Carlos Lomelí, que había sido inhabilitado por una serie de irregularidades en la compra de medicamentos. Esa es mafia, López Obrador, esa es mafia. No nos estés jugando el dedo en la boca, no nos engañas, habrá engañabobos, que son los que te siguen y que están haciéndote el juego. Yo no. Acaparando las compras, aún con la participación de la ONU. Y miren, ya llevamos más de 2 años. Entonces abrimos para comprar los medicamentos en el mundo, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en la India. Bueno, nos ha costado muchísimo, no en lo económico, sino por el bloqueo y la intromisión de estos monopolios. Por ejemplo, estos medicamentos para niños de cáncer, los produce una empresa en México, PISA, que los dueños, con muy buenas relaciones políticas, están dedicados a hacer una campaña en contra del gobierno. Vean la serie de estupideces que acaba de decir. ¿A qué le sabe al padre de un niño? Pónganse ustedes, por un momento, voy a pararle ya, dice tantas babosadas que yo de verdad ya, hasta allí, como dice por allí, creo que Isaura o alguien que dice, llega un momento en que se harta uno de oír a López Obrador con la sarta de estupideces que dice, ya basta. A ver, son empresarios y él ha sido quien los ha bloqueado. Yo les pido, pónganse en el lugar del padre de un niño de 5, 6, 7, 8 años que sufre de cáncer, que no tiene dinero para comprar medicamentos, o que lo tiene y no los encuentra, y que este gobierno se ha dedicado a bloquear a los productores. Sí, se ha dedicado a bloquear a los productores. Son tan ignorantes, su ignorancia es tan grande que ni siquiera comprar saben. Se acaban de pelear con la distribuidora. O sea, no tienen remedio. No tienen remedio. Están matando personas. Esto le está costando vidas a México. Se están muriendo mexicanos por culpa de este gobierno. Miles de mexicanos se están muriendo por culpa de la ineficacia de este gobierno, que es un verdadero muladar, es un verdadero desastre. Pero bueno, ahora quieren reírse. Vamos a un ratito de risa, ¿no? Vamos a un ratito de risa. Con López Obrador hay que reírnos, porque en serio nada. Y aquí está como Abby hace su producción en Twitter, cuando habla de que dice vamos, es mucha gente, pero dice vamos a tener la vacuna. Aquí escuchen. Tenemos que tener nuestra vacuna. Tenemos que tener nuestra vacuna. Tenemos que tener nuestra vacuna. Esto lo está trabajando el CONACYT. ¿Sí? Ya hay opciones tanto de investigadores del CONACYT que están trabajando, como empresas particulares del sector privado mexicano que están también ya trabajando con este propósito. Cuando tengamos más información le vamos a pedir a María Elena Álvarez Bulla que venga, que es la directora del CONACYT, también con el doctor Alcocer, con Hugo, con los especialistas, y que nos hablen de la posibilidad de tener una vacuna mexicana.
de risa loca. Pero miren, la verdad es que les voy a poner a Jorge Castañeda, quien en el programa de Televisa de Foro TV, es la hora de opinar que conduce Leo Zuckerman, lo va a decir mejor que yo. No puedo decir de Jorge Castañeda. Excelente. Yo nada más le añadiría al muy respetable Jorge Castañeda por su talento, su trayectoria, sus conocimientos. Estamos hablando de un hombre que es profesor de la Universidad de Nueva York, que fue canciller de la República, que es un hombre que ha conocido mundo, pero en serio, y que es un hombre respetado, autor de libros de toda naturaleza. Y bueno, pues ahí tiene su punto de vista. Yo le añadiría, no somos un país bananero, tenemos un presidente bananero. Esa es la gran diferencia. No, nosotros no somos un país bananero, tenemos mexicanos de esa talla, de ese nivel como el propio Jorge Castañeda, pero tenemos un presidente que sí es bananerito, ¿eh? Sí, ni hablar del peluquín, diría aquel. Eso es la realidad que estamos viviendo. Voy con más comentarios de ustedes que me hacen el favor de acompañarnos. Nada más déjenme ubicarme en... aquí está Ventura Anaí. Sí, aquí me quedé con Ventura Anaí. Mi mamá siempre nos decía desde hace 18 años, no voten por Obrador porque él quiere hacer un Cuba y Venezuela. La verdad, palabras sabias, y en Querétaro estamos en partes con luz, no en todo el estado, no se ha ido. O sea, así es. Yo tengo 18 años diciendo, lo que es más, casi 20 años siguiendo la trayectoria de López Obrador. A mí no me lo cuentan, a mí no me engaña. ¿Por qué? Pues que es el mismo, lo conozco desde hace mucho tiempo, sé cómo ha sido su cuento. Eso de andar invadiendo pozos petroleros, que le daban la lana para hacer manifestaciones en el centro, a mí no me cuente, hombre. Pues lo conozco desde hace muchos años como para dejarme engañar por todas las tonterías que está soltando. Luis Felipe Aguilar Rodríguez, buenas noches Juan María, te felicito por tu programa y tu excelente análisis. Fran Libra dice, buenas noches señor Naveja, aquí en Nuevo León nos anuncian de cortes de energía eléctrica y cortes de agua, vamos corriendo a Venezuela. Salvador González Ramírez, duro y a la cabeza Juan María, dice Pati Medina, unos inútiles, cínicos y ratas este gobierno de cuarta. María Tita Morales Guerrero, excelente programa, muchas gracias. También nos escribe Jorge Torres Cruz, no lo hemos visto bostezar, lo hemos visto rebuznar. Ay, les digo, ustedes son bien ocurrentes, ¿eh? Simón Sánchez, pues esos productores de energías limpias que construyan sus redes de distribución, no, pues sí, lo están haciendo muchos, que ustedes son ignorantes, otra cosa. Angélica García, presidentito, los estados del norte no olvidan que la CFE los dejó sin luz cuando estaban a temperaturas de -7 grados. Tampoco olvidamos que preferiste comprar un estadio de béisbol que medicamentos para niños que padecen de cáncer, protección de buena calidad para personal de hospitales y respiradores. Juan Armando García, buenas noches maestro y comunidad Naveja, tarde profesor. Él está en Texas para que vean. Ahí está Juan Armando García. Lorena Fernández, sobre todo de la salud, es el que ha acumulado más muertos. Rubén Alfaro, no bosteza, pero sí pedorrea. Saludos desde Villagrán, Guanajuato. Por cierto, se llama Rubén, sufrió un infarto el entrenador de fútbol argentino, ya con muchos años en México, Rubén Omar Romano. Esperemos que se recupere rápidamente y que esté en buenas condiciones Rubén Omar Romano, quien me dice mi hermano Romárico que es un muy buen ser humano, que es una buena persona, y no lo dudo, debe serlo, y ojalá le deseamos lo mejor a Rubén Omar Romano, el entrenador del fútbol. Bueno, qué buena el comentario de Jorge Castañeda en la hora de opinar. En un momento más voy a presentar algo que comentó Héctor Aguilar Camín en el mismo programa, pero sobre Félix Salgado Macedonio. A ver qué les parece este cinismo, es desvergüenza. Miren, Horacio Duarte fue el representante de Morena y del PRD en el INE, en el IFE,
Es un tipo que tiene una trayectoria muy larga, ha sido presidente municipal en el Estado de México y ahora está en aduanas. Ahí les va desde aduanas el video que está promoviendo Horacio Duarte como funcionario público. Con tipografía de Morena, con los colores de Morena. Son unos cínicos, no tienen vergüenza, no tienen pena, hacen las cosas como les da la gana y van por la vida como si fueran de veras haciendo las cosas bien. México tiene infraestructura para vacunación desperdiciada. El Consejo Nacional de Vacunación mañana cumple, fíjense, un mes sin titular. ¿Se acuerdan que renunció Miriam Veras? Bueno, pues ahora están a cargo personas que no sabemos ni quiénes son. Esto es lo que le dice la maestra Carolina Gómez Viñales a Tania Gómez en Mega Noticias TVC en esta entrevista, para que vean lo bien que están manejando la vacunación. México en los años 90 tuvo prestigio internacional en la aplicación de vacunas, no me va a dejar usted mentir, justo con estos organismos que menciona, que no están siendo incluidas en esta estrategia de vacunación. Sin embargo, pues sí están estas personas que promueven los programas sociales, los siervos de la nación. México se preciaba de tener un esquema de vacunación nacional competitivo a nivel mundial, donde se lograban altas coberturas para los niños, jóvenes y adultos, mujeres embarazadas, y ahora verdaderamente pues no hay ni pies ni cabeza ante esto. No sigue, entre paréntesis, vacante la plaza o el cargo de la encargada o encargado de la estrategia de vacunación nacional, no solamente de COVID. El directivo o directiva del CENSIA, que era la persona encargada de ser el secretario o secretaria técnica del CONAVA, del Consejo Nacional de Vacunación. Y no se ha tomado en cuenta la formalidad que eso ameritaba y que eso implicaba. Ahora tenemos personas pues, que no sabemos ni quiénes son, que invaden la privacidad de los pacientes preguntándoles temas muy privados y que ni siquiera son personal médico. México. Ahí tienen ustedes esta entrevista de Tania Gómez en Mega Noticias TVC con la maestra Carolina Gómez Vinales con respecto, ahí está el desastre que hay, porque pues realmente no está preparado todo el escenario para hacer una vacunación como corresponde. Hace un mes que este organismo, imagínense, si había un organismo que necesitaba de su titular, era precisamente el de las vacunas, y no, pues resulta que no, que así están las cosas. Me dice la doctora Lourdes Nava, fíjense ustedes, las vacunas se aplican contra algún virus o bacteria para que dicho germen no produzca la enfermedad. Es así que tenemos vacuna contra el tétanos, contra la poliomielitis, etcétera. AMLO pretende usar una vacuna llamada Patria y es la primera vez en el mundo mundial que alguien usará una vacuna contra la patria. En otras palabras, para AMLO, nuestra patria, México, es una enfermedad. ¿Y será que quiere acabar con México en la fase 1 y la fase 2? Le han dado muy buen resultado. Si gana las elecciones intermedias, concluirá la fase 3 y COFEPRIS no tendrá ningún impedimento para que aplique la primera dosis autorizada y adiós, México lindo y querido y todos sus mexicanos. Ah, pero se están quejando ante la ONU por el acceso desigual de la vacuna. Qué pena que Marcelo Ebrard hoy salió con esta tontería de quejarse
con respecto a la vacuna. Esto es una verdadera tontería cuando los que están encargados de comprar vacunas, pues están haciendo su chamba y no andan lloriqueando por allí. Oigan, hoy entrevista Carlos Loret de Mola a Irene Tello Arista en su programa de W Radio, Así las Cosas, y es muy interesante con respecto precisamente a los medicamentos. Escuchen, por favor. De medicamentos. Y cómo esta situación se generó a la par de la llegada del presidente López Obrador al poder. Algunos casos, pues quizá especialmente dolorosos, han tenido que ver con los medicamentos para los niños con cáncer, frente a los que inicialmente el gobierno, y para ser exactos, el subsecretario López-Gatell, llamó a los papás de niños con cáncer supuestos padres de familia, de ese tamaño la arrogancia. Pero ahora, la organización Impunidad Cero ha hecho un rastreo, no solo intuitivo, sino documentado de qué pasó con el tema de los medicamentos. La directora de esta organización es Irene Tello Arista y está en la línea de W Radio. Irene, muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Carlos. Muy buenas tardes. A ver, explícanos por qué hay desabasto de medicamentos en México. Mira, lo que sale de nuestra investigación Operación Desabasto que publicamos ayer en el Universal es que básicamente hay desabasto generalizado de medicamentos en el país por una fallida estrategia anticorrupción y por una fallida estrategia por parte del gobierno federal para intentar reducir el costo al cual se compraban los medicamentos. De ahí sale todos los problemas que estamos viendo, pero básicamente sí fueron malas políticas públicas, mal ejecutadas, mal planeadas, las que condujeron al desabasto generalizado de medicamentos que estamos viendo hoy en día. El argumento del presidente y de su gabinete es: estamos combatiendo la corrupción y por eso hay por eso crujen estos mecanismos. ¿Se acabó con la corrupción? ¿Realmente funcionó el operativo anticorrupción en el tema de las medicinas? No se acabó. En Impunidad Cero siempre lo hemos dicho y yo lo digo hasta el cansancio. La corrupción la cometen personas, no instituciones y programas enteros. Desapareciendo programas, lo único que va a pasar es que las mismas personas que tenían prácticas corruptas se van a ir a otro lado. Y respecto a la parte de medicamentos, sí creemos que es importante explicar varias cosas. Primero que nada, hay un malentendido respecto a que decía el presidente que había una práctica oligopólica por parte de las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país. Lo que pasaba es que no habían entendido que estas distribuidoras no solamente era que le vendieran al gobierno todos los insumos médicos, sino que además vendían la distribución de los mismos. Esas distribuidoras muchas veces le compraban a otras empresas farmacéuticas mexicanas, por lo cual se veía esta predominancia en el mercado de que ganaban tantos contratos al año. De ahí se veta para siempre a estas tres distribuidoras. De hecho, dos interponen un amparo para luchar contra este veto, ganan el amparo porque saben que no es procedente el veto presidencial. Sin embargo, como se rompe con la red de distribución, ahí empezamos a ver problemas. Otro de los problemas que se dan es que intentaron ahorrar pasando todas las compras a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa fue una de las primeras acciones de gobierno que vimos al inicio. También se pasaron las compras consolidadas de medicamentos que ya realizaba el IMSS. Lo que no se dieron cuenta es que perdían todo el expertise técnico con el que contaba el IMSS para hacer compras año con año. Al momento que se pasa estas compras a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pierde toda la capacidad técnica para hacer las compras, que son compras extremadamente complejas que se realizan un año antes para poder proveer de todos los insumos médicos que van a requerir las distintas clínicas e instituciones que se suman, no solamente las del IMSS, sino muchas otras se sumaban a esta compra consolidada y empiezan a comprar mal y a destiempo. Ya cuando vemos el problema que meten con el veto presidencial de que no sabían cómo comprar y no compraron bien, ahí es donde empezamos a ver por qué se empezó a dar tanto desabasto de medicamentos, no solamente para pacientes con cáncer, sino para muchas otras afectaciones hoy en día. ¿Les queda claro? El problema es que no saben comprar, nunca lo han hecho, y los que lo están haciendo son los corruptazos que sí se están beneficiando. Oigan, yo les quiero ofrecer una disculpa, ni cuenta me había dado de la hora. Ni cuenta me había dado que ya me pasé. Discúlpenme, normalmente no me paso del límite que tenemos dispuesto, pero estaba yo tan entusiasmado y me falta todavía material. Les prometí lo de la grabación del Chumel, que está buenísimo con lo del aeropuerto. Les prometo que mañana me doy tiempo de presentarlo aquí porque no tiene desperdicio. Está bastante bueno. Pero vean, hoy hablamos de el problema de los apagones.
el problema de la falta de medicamentos, el problema de la vacunación. Y en síntesis estamos hablando de un gobierno ineficiente, corrupto, deficitario, que no está resolviendo los problemas y que por el contrario está causando muerte, desolación, desempleo, pobreza, caída de la infraestructura, todo lo que le corresponde por obligación, lamentablemente se está viniendo para abajo. Y recuerden, la vacuna no es gratuita, la vacuna le cuesta a usted, es parte de la obligación de los gobiernos. En fin, ya me alargué mucho. Gracias por favor de su atención. Ofrezco una disculpa por no haber leído todo, pero aquí están todos sus comentarios bien publicados, sin tocarlos, salvo, ya saben qué, ya saben por dónde yo no le entro. Muchísimas gracias. Recuerden el uso de la mascarilla, cubriéndose bien nariz y boca, lavarse las manos con agua y jabón. Acuérdense también de la distancia física, la distancia social, la sana distancia. Ante síntomas como dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares, pérdida de olfato y el gusto, problemas respiratorios, consulten a su médico. Estamos viendo también el problema de las otras vacunas. Con todo y ese problema, hagan todo lo posible porque sus niños estén vacunados contra la poliomielitis y contra el sarampión. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.